Dios les bendiga a todos, hermanos. Hoy en esta tarde especial, que la gloria del Señor se manifieste en todos nosotros. Vamos a rogarle a Él, primeramente que todo, que nos honre con su presencia, pero más aún con su sabiduría hoy en esta tarde. Para que no sea el hombre hablando, sino que sea Dios. Eso es algo que debemos entender siempre. ¿Por qué hacemos una oración antes de empezar, hermanos? Porque esta palabra no es de hombres. Esta palabra no es de los hombres para los hombres, es de Dios para nosotros. Por eso pedimos por su presencia al iniciar, por eso le alabamos al iniciar. ¿Para qué? Para que no sea manifestada palabra terrenal, sino espiritual. Palabra que cambie el corazón, palabra que quebrante el corazón de cada uno de los que escucha y puedan entender lo que Dios nos quiere dar. Vamos a invocar su nombre y a rogarle a Él. Señor y Padre, hoy en esta reunión, tú estás aquí, Señor. Te rogamos, Señor, que nos honres con tu sabiduría, con tu palabra, con ese alimento espiritual que necesitamos, Señor. Porque del alimento terrenal estamos, Señor. Siempre lo hemos tenido, no nos ha faltado. Aunque sea poco, aunque sea mucho, siempre hemos sustentado ese alimento. Y tú lo has sustentado para nosotros, Señor. Pero el alimento espiritual, Señor, muchas veces ha escaseado, Señor. Y lo necesitamos, Señor, porque el espíritu se debilita, Señor. Y ese alimento lo hallamos en tu palabra, en tu sabiduría, en todo lo que sale de tu boca, Señor. Hónranos, Padre, con ese conocimiento, con esa verdad, que nos ayude a ser mejores cada día, que nos ayude a perfeccionarnos para ti, para servirte, para adorarte, para alabarte. A cada uno conforme a su capacidad, conforme a su necesidad. Y Señor, sé que pedimos muchas cosas, Padre, pero somos seres limitados, con poco entendimiento, Señor. Háblanos como a niños, Señor, para que aún tus grandes misterios los podamos entender, Señor. Lo rogamos, Señor. También te pedimos, ates al enemigo y le eches fuera, para que no interrumpan esta reunión el día de hoy, Señor. Todo sea en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del día de hoy se titula Los incontables. Vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Apocalipsis 7:9 dice, después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. De todas naciones y tribus. Apocalipsis 7:9. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero.
Y de buenas a primeras podríamos pensar, bueno, ¿qué significa este pasaje de la Biblia, hermano? Bueno, en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 25, vamos a buscarlo para entrar en contexto de la palabra del día de hoy. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos que no se podían contar? Que eran tantos que la palabra lo describe como algo que nadie podía contar. Romanos capítulo 9, versículo 25, la palabra del Señor dice, Romanos 9, 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y a la no amada, amada. Hermanos, nosotros somos ese pueblo, hermano. El que no era amado, el que no fue escogido. Y definitivamente, hermanos, fue grande la misericordia del Señor. Porque ustedes saben que el pueblo de Israel lleva una trayectoria muy larga, hermanos. Años, cientos de años, por no decir miles de años, el pueblo de Israel. Que fueron escogidos por el mismo Dios para ser su pueblo. Ellos eran su pueblo. ¿Por medio de quién? De Abraham. Porque fue por medio de Abraham que su descendencia fue escogida por el Señor. ¿Y por qué? Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios no se fijó en qué tan poderoso era Abraham. Dios solamente le dijo, Abraham, sal de tu parentela, a la tierra que yo te diré. ¿Y saben qué hizo Abraham? No preguntó, no cuestionó. Él agarró a su parentela, que era su familia, sus trabajadores, todo lo que era suyo, lo agarró y salió de la familia de su padre a la tierra que Dios le había dicho. ¿Y dónde está lo impresionante en eso, hermanos? ¿Dónde está lo grande en esto, hermanos? Imaginar cada uno de nosotros que escuchamos una voz que nos dice, sal de tu casa y ve a tal lugar. Y la voz no te dice dónde es, te dice, yo te guiaré. Solamente sal. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Ahora, imaginemos, porque nosotros sabemos que Dios existe. Nosotros sabemos que Cristo vino a la tierra. ¿Abraham no sabía eso, hermanos? Abraham escuchó la voz y creyó, hermanos. Y por eso le fue contado por justicia. Por eso Dios le hizo la promesa de que su descendencia sería grande, como las estrellas en el cielo, como la arena del mar. Así sería su descendencia de Abraham. Ya desde ahí vemos cuán importante era el pueblo de Israel para el Señor. Tenía la promesa. Hermanos, si algo podemos llevarnos del entendimiento de cómo es el carácter del Señor, todo lo que Él dice, lo cumple. Al pie de la letra. Dice su palabra que no pasará ni una tilde ni una coma antes de que todo lo que está escrito en la palabra se cumpla. Cuando Él le dijo a Abraham, tu descendencia será grande y yo la bendeciré, fue real, hermanos. Porque el pueblo de Israel lleva miles de años existiendo hasta hoy en día. Hermanos, el pueblo de Israel se ha enfrentado a guerras, a desastres, a cosas que ningún otro pueblo se ha enfrentado, hermanos. Con la Segunda Guerra Mundial,
Ya con eso tenemos suficiente. Fue perseguido el pueblo de Israel de tal manera tan grande que fue una de las catástrofes más horribles que tuvo el pueblo de Israel. Y hasta hoy en día subsiste. Si fueran un simple pueblo como cualquier otro, hermano, yo creo que el pueblo de Israel ya hubiera dejado de existir hace miles de años. Pero la promesa del Señor fue que Él estaría con ellos. ¿Y saben por qué? ¿Por qué le pasa todo eso al pueblo de Israel, hermanos? Porque el pueblo de Israel ha sido muy, muy rebelde. Muy rebelde, hermano. Pero Dios es fiel. Y ha castigado al pueblo de Israel muchas veces. Y el pueblo de Israel desobedece y se vuelve a encaminar y desobedece y se vuelve a encaminar. Nada más es la promesa de Dios a Abraham la que lo mantiene hasta hoy en día. Y ahora sí, hermanos, veamos lo impresionante de este versículo que acabamos de leer. Lo volvemos a leer, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Hermanos, nosotros no estábamos para ser salvados. Nosotros no estábamos para hallar misericordia de parte del Señor. Nosotros estábamos para ser muertos. La palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor vino a cumplir una promesa en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Lo crucificó. Juan capítulo 1, versículo 11. Juan capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 9. Juan 1:9. Dice la palabra del Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz verdadera, hermanos? El Señor Jesús. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, hermanos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, hermanos. Miren, la promesa del Señor Jesús con el pueblo de Israel era tal que estaba dispuesto a rechazar a los demás con tal de cumplir su promesa con el pueblo de Israel, hermanos. En el libro de Mateo, versículo 15, Mateo 15, versículo 22. Mateo 15, versículo 22. La promesa del Señor era tan fuerte, hermanos, en cumplirle al pueblo de Israel, que estaba dispuesto a rechazar a todos los demás, solamente por su pueblo escogido. Y aquí lo vamos a ver, miren, Mateo capítulo 15, versículo 22, dice, y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí,
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjense nada más, hermanos. El pueblo de Canaán era un pueblo separado del pueblo de Israel, no tenían nada que ver. La promesa no estaba con Canaán, sino con los israelitas. Entonces, esta mujer cananea se acerca al Señor Jesucristo y le pide ayuda para que su hija sea sanada porque era atormentada por un demonio. Pero el Señor, consciente de que Él venía a cumplir la obra al pueblo de Israel. Ahora, hermanos, hace un tiempo me preguntaba un hermano, me decía, hermano, pero el Señor Jesús ya sabía todo lo que iba a pasar, ¿verdad? ¿Ya sabía? Claro que sabía. ¿Él sabía que iba a ser rechazado por el pueblo de Israel? Sí. ¿Él sabía que iba a ser crucificado? También. Entonces, ¿por qué le dice esto a la mujer? ¿Por qué le dice que no, que si de todas maneras ya sabe que el pueblo de Israel lo va a rechazar? De todas maneras ya sabe que el pueblo que no era de él, ahora iba a ser pueblo de él. Hermanos, si Dios hiciera tal cosa, entonces todo lo que ha prometido no se cumpliría, hermanos. Dios sabe quién se va a perder de nosotros. Él podría de una vez traer el infierno y castigarlos, porque Él ya sabe quién va a fallar y quién sí va a persistir, pero no lo hace, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué? Porque es necesario que todo sea llevado a término justamente, hermanos. Miren, hermanos, cualquiera de nosotros puede ser el más cruel y maligno de los pecadores. Y Dios, aún sabiendo que tal vez esa persona no va a cambiar su vida, aún así le va a dar la oportunidad de cambiar su ser. Porque esa es su promesa. Porque esa es su palabra que Él nos ha dejado. Dice la palabra, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, hermanos. Por eso, hermanos, Él sabía que nosotros íbamos a llegar a ser su pueblo, pero aún así le dijo a esa mujer, el pan es para los hijos del pueblo de Israel. Se lo reafirmó y le dijo, este pan es para los hijos de Israel. No es bueno dárselo a los demás, dice el Señor, a los perrillos. Pero no está hablando ahí de perrillos reales, está hablando de los que no eran del pueblo de Israel. Y aún así esta mujer perseveró y por su fe, porque le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y desde esa hora su hija fue sanada. Ahora, sabemos que el Señor vino por el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le recibió. ¿Qué pasó? Que como dice en el libro de Oseas, a la no amada, ahora será amada. Y ese somos el pueblo nosotros. Ese pueblo somos nosotros.
Y la palabra del Señor, si lo volvemos a leer en el libro de Apocalipsis, vamos a leer nuevamente Apocalipsis 7:9, dice, porque debemos entender que en Apocalipsis 7:9 está hablando de los sellados. ¿Quiénes son los sellados, hermanos? Los escogidos del Señor, los que Dios puso un sello sobre ellos y los ha escogido para sí mismo. ¿Saben cuántos fueron del pueblo de Israel, hermanos? 144,000 del pueblo de Israel. 144,000 del pueblo de Israel. 12,000 de cada tribu, hermanos. Total, 144,000. ¿Y qué pasó con los que no eran pueblo de Israel? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hace mucho tiempo, cuando yo leí por primera vez este versículo, en mi ignorancia de primer lector de la palabra del Señor, yo entendía que en las manos tenían palmas. Me sonaba un poquito raro. Pues obviamente hay palmas en las manos, ¿no? Pero las palmas a las que se refiere la palabra se refiere a la hoja de la palmera. Esa hoja de la palmera, cuando el Señor Jesús, ya ven que Él montó una asna a través del pueblo, y mientras iban le decían, le alababan, y entonces iban dejando palmas a lo largo del camino. Esas palmeras, esas palmas son a las que se refiere aquí la palabra del Señor. Dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién es el Cordero, hermanos? El Señor Jesús. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? El mismísimo Señor Jesucristo. Ahora, hace un tiempo yo pensaba, de esta generación que hoy vive, hay millones de personas, hermanos. De esos millones de personas, yo estoy seguro que la mitad, por lo menos, no está en la búsqueda de las cosas del Señor. La otra mitad son religiones, sectas, denominaciones y los que buscan la palabra del Señor de verdad. De esos, si acaso un 20, por no decir 10% de personas, son los que buscan de verdad la palabra del Señor. Y de ese 10%, solo tal vez 1% de esas personas, hermanos, se va a salvar. Porque la palabra del Señor nos dice que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío y el pecado? Hermano, dice la palabra del Señor, si los que se esfuerzan, si los que de verdad lo buscan, si de los que de verdad están siguiendo el camino del Señor, muy difícilmente van a lograrlo, ¿dónde van a quedar los demás, hermanos? Y mi pensamiento era cierto. Si de este mundo van a ser tan poquitos los que se van a salvar, ¿cómo es que eran incontables? Y luego entendí, hermanos, ¿cuántos años lleva el Señor Jesús que murió en la cruz y resucitó el tercer día? 2025 años, hermanos. Y todos esos que ya duermen a hoy en día, todos esos por los que el Señor Jesús ya vino, ¿cuántos serán? Incontables, hermanos. Incontables. Allí vamos a estar nosotros, si perseveramos hasta el fin. Miren, hermanos, hay que tomar muy en serio esta palabra. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador, hermanos? Miren, allá afuera hay muchas sectas, religiones y denominaciones, son pocas comparado a lo que es el pecado allá afuera, y aún esas están engañando y entorpeciendo el camino del Señor. Así que de eso muy poca esperanza va a quedar, hermanos, porque la palabra ha sido tergiversada
y usada para el mal. ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Cuántos se van a salvar? Tú dices, hermano, pero yo me esfuerzo, sí, y aún así, probablemente, muy probablemente, no lo vas a lograr. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra dice que muchos son los llamados y pocos van a ser los escogidos. Porque la palabra dice que aunque te esfuerces, va a ser difícil entrar en el reino de Dios. Y eso no es para espantarlo, no es para decirle, nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar, aunque se esfuerce. Es para que tomemos las cosas del Señor en serio. Porque, hermanos, hay muchos allá afuera que escuchan, pero que no entienden. Y que toman las cosas del Señor como algo ordinario, como algo que es aparte, como algo que necesitan como un complemento. Y no, hermanos. Las cosas del Señor Jesús son la vida misma. No son un complemento de tu vida mundana. Deben ser tu vida entera. Cristo debe ser nuestra vida entera. Y aún así, hermanos, muchas dificultades vamos a tener para encontrar la salvación que Dios nos quiere dar. Si nos esforzamos a medias, estoy casi completamente seguro que no lo vamos a lograr. Porque el Señor dice, ojalá fueres frío o caliente, pero no tibio. Porque el tibio Dios lo vomita de su boca. Dice, ojalá fueses frío, porque así o por lo menos, pues ya, vete al mundo y haz lo que tengas y paga las consecuencias de tus actos. No te vas a mortificar porque tú ya sabes para dónde vas. Pero el tibio, hermano, el tibio no está seguro de nada. Ni disfruta el mundo, ni disfruta las cosas del Señor, porque está en lo uno y está en lo otro, y lo otro no le deja en paz. Nada, hermano. Si queremos irnos con el Señor, debemos ser calientes, llenos del fuego del Espíritu del Señor. Y entonces, tal vez, hermanos, encontremos la esperanza de vida eterna que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Miren, hermanos, de antemano, la oportunidad no era nuestra. Eso es lo que debemos entender el día de hoy, apreciar la salvación que tenemos hoy. No era nuestra, hermanos. Y el mismo Señor Jesús lo tuvo que hacer ver. Le decía a la cananea, este pan es para el pueblo de Dios, es para el pueblo israelita, hermanos. Aún así, lo cumplió. Y al final, ¿quién resultó ser el pueblo más grande, hermano? Nosotros vamos a ser llamados. Nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de salvación. A veces leemos la palabra del Señor y vemos las cosas que hicieron los israelitas, las rebeldías, y decimos, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios haya visto los milagros que hacía el Señor, los humarales de fuego y las columnas de nube? Ellos la vieron. Ellos vieron descender el maná del cielo, el pan de Dios descender del cielo. Ellos vieron abrir el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara. Ellos vieron cómo fue que el sol retrocedió unas horas con tal de que el Señor hiciera la obra. Ellos lo vieron, hermano. Y uno lee eso en la Escritura y dice, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel fuera tan rebelde? No están viendo las obras del Señor. Si yo fuese ese pueblo, yo no fuese como ellos. Y hoy, hermanos, tenemos la palabra del Señor, tenemos las Escrituras, tenemos el conocimiento y estamos igual que el pueblo de Israel. No creemos, no tomamos las cosas en serio, le fallamos, somos rebeldes, idolatramos otras cosas. Cuando dice el Señor que no adorarás a dioses ajenos delante de Él. Somos iguales que el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, no estoy aquí para regañar a nadie. Estamos aquí para aprender de nuestras fallas. Si algo estamos haciendo mal, cambiémoslo.
Cambiemos nuestra manera de vivir, cambiemos nuestra manera de hacer, quitémoslo de nosotros. Al fin y al cabo, esa es la oportunidad que nos está dando el Señor. Hasta hoy persiste su promesa. ¿Por qué? ¿Cómo podemos estar seguros? Porque la palabra dice que no pasará ni una tilde ni una coma antes de que todo lo que está escrito en la palabra del Señor acontezca. Pero no nos confiemos, hermanos, porque muchas de las profecías que están escritas en esta palabra se están cumpliendo. Y cuando ya sea demasiado tarde, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién iremos si solamente Dios tiene palabra de vida eterna? Apreciemos, hermanos. Ese es un gran error de la humanidad, hermanos. Dar por hecho, dar por sentado. Pensar que siempre va a tener tiempo para buscar del Señor. Y cuando el Señor venga, ellos se van a arrepentir. El Señor no es un Dios que los vaya a llevar al infierno, porque Dios es amor, dice la palabra. Así dicen en algunas religiones. Sí, Dios es amor. Pero no les han contado que Dios es un Dios de orden. ¿No les han contado que Dios es un Dios estricto? ¿Que Dios es un Dios de obediencia? ¿Que Dios quiere que todo lo que Él dice se cumpla a pie de la letra? ¿Eso no lo conocemos? ¿Eso no lo hemos escuchado? No, ¿verdad? Porque las religiones no lo dicen. Ellos dicen, es amor, Dios es amor y perdona y nada te va a hacer porque Dios te ama. No, hermanos, Dios nos ama y por eso Dios quiere que cambiemos nuestra manera de ser. Porque qué padre, hermanos, qué padre ve a su hijo irse hacia el mal camino y no le duele. Qué padre ve a su hijo irse hacia el mal y no quiere corregirlo. Claro que quiere corregirlo, claro que quiere verlo bien, claro que quiere verlo haciendo cosas decentes y buenas. Igual es el Señor con nosotros. Él quiere vernos hacer el bien, Él quiere vernos hacer su voluntad. Hermanos, para algunas personas cuando decimos hay que hacer la voluntad del Señor, les suena como si dijéramos, háganse esclavos de Dios. Hermanos, todas las cosas que el Señor pide que hagamos son para nuestro propio bien, pero no lo entendemos. Estamos ciegos porque la palabra dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hermanos, muchos se van a perder. Esa es una realidad. Abramos nuestros ojos y veamos más allá de lo que este mundo nos deja ver. Ya agarremos la mano del Señor. Agarremos la mano del Señor. Y tal vez entonces podamos encontrar esa luz al final del camino. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle a Él que nos bendiga en esta tarde. Señor Jesús, tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres el Salvador. Y aunque muchos no lo entiendan, yo quiero estar cerca de ti. Donde tú estés, yo quiero estar. Donde tú camines, yo quiero caminar. Donde tú recorras, yo quiero recorrer. No dejes que ninguno de nosotros sea parte de ti. Y si alguno de nosotros no te ha hallado, Señor Padre, abre nuestros ojos para que podamos ver. Pon colirio en nosotros, Señor, para que no estemos ciegos más. Ven, Señor Jesús. Porque esta vida no vale la pena si no es contigo, Señor. Te lo rogamos, Padre.
en la tierra. Déjame ver tu reino de salvación. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Déjame ver tu reino de santidad. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Ven a tu reino sobre la tierra. Llénala, Jesús. Ven a tu reino sobre mi vida. Llénala, Jesús. Ven a tu reino sobre la tierra. Llénala, Jesús. Ven a tu reino sobre mi vida. Llénala, Jesús. Déjame ver tu reino de justicia. Déjame ver tu reino de amor. Déjame ver tu reino de santidad. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Déjame ver tu reino, Señor Jesús. Padre, sé que es mucho pedir, Señor, después de que ya nos has perdonado, nos has brindado tu mano amiga, nos has sustentado, pero te rogamos, Señor, porque sabemos que tu misericordia se renueva cada mañana y es grande en sobremanera, que veas un poquito más por nosotros, Señor. Que no nos dejes acercarnos al pecado. Apártanos de todo mal, Señor. Que cuando estemos cerca del pecado, Señor, tengamos esa sensación de repudio hacia todo mal y que siempre estemos en la búsqueda de la verdad, de la gracia y de la misericordia tuya, Señor. Haznos humildes, haznos sencillos, haznos como el Señor Jesús vino a hacer en la tierra, Señor. Te lo pedimos, Padre, todo sea en el glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.